VIH hace parte de las enfermedades con mayor incidencia en América Latina, especialmente en República Dominicana, en donde se diagnosticaron 2.819 pacientes con VIH en el año 2020. Las personas infectadas con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, de modo que es fundamental educar acerca de la importancia de contar con expertos y clínicas que ofrezcan la mejor respuesta con tratamientos multidisciplinarios. Este año, el Miami Cancer Institute, parte del Baptist Health South Florida, inauguró una clínica especializada para tratar pacientes con VIH y con cáncer. Esto con la finalidad de brindar atención multidisciplinaria que involucra tratar a pacientes con las dos condiciones, tanto cáncer como VIH. Vamos a conocer más detalles sobre esto y lo hacemos con el doctor Marcos Ruiz, jefe de oncología de VIH y trasplantación de células madre del Miami Cancer Institute. Bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, saludos desde Miami, Florida. Encantado de poder conversar con ustedes acerca de este tema tan apasionante. Muchas gracias. Se habla, uno no suele imaginarse que cuando se padece de una, condición, enfermedad como el VIH, pudiera también llegar otra enfermedad. O sea, como que uno a veces suele pensar, bueno, una es suficiente. No. De repente vemos que las dos pueden coexistir en un mismo individuo. Eso es muy cierto y efectivamente desde los inicios de la primera epidemia de VIH, que fueron en los años 80, los primeros pacientes que fueron diagnosticados presentaban con un cuadro de cáncer bastante inusual, que era el Kaposi, el sarcoma de Kaposi. Posteriormente, a través de los años, se sabe ya con bastante evidencia de que la población que está afectada con el VIH tiene un mayor riesgo para adquirir determinados tipos de cáncer, en general, ya sea sólidos, cánceres sólidos, como también cánceres de la sangre. Y por lo general ellos presentan un cuadro mucho más avanzado, tienden a responder menos eficientemente a las terapias que tenemos y también tienden a ser más recaídas en comparación con el grupo de personas que no sufre de VIH. Esto, por supuesto, es algo que preocupa y que originó un movimiento aquí en los Estados Unidos hace aproximadamente como 3-4 años para revisitar y reestructurar los servicios de oncología en pacientes con VIH. Y esto precisamente lo que hizo el Miami Cancer Institute del grupo de Baptist South Florida aquí en Miami. Y efectivamente se logró el inicio de esta clínica para tratar específicamente a los pacientes de VIH que tienen afectados con cáncer. ¿Cómo un paciente diagnosticado con VIH se da cuenta que además está padeciendo de cáncer o viceversa? Me imagino que el paciente de cáncer lo sabrá a través de los estudios mismos para saber si tiene cáncer o no. ¿Cómo se da el conocimiento de ambas enfermedades? Efectivamente, esta es una pregunta magnífica. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con VIH que son tratados y que no tienen ningún tipo de cáncer, lo que habitualmente ocurre con ellos es que empiezan su terapia antirretroviral, se empiezan a sentir bien y llevan prácticamente una vida normal. Como decirlo normal, diciendo en el sentido de que siempre tienen que tomar sus medicamentos. Hay ciertos efectos colaterales, pero súbitamente empiezan a tener otras dificultades. Y la dificultad está asociada con los riesgos que ellos puedan tener. Si son fumadores, por supuesto, su riesgo aumenta tremendamente para tener cáncer pulmonar, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. Y si no tienen ningún tipo de factor de riesgo, algunos cánceres de la sangre que se pueden presentar de una manera, de un momento a otro, como son las leucemias, linfomas, etcétera, etcétera. En el caso reverso, cuando por ejemplo tenemos un paciente que tiene cáncer, indudablemente, como se dijo, la manera como lo descubren es porque empezamos a hacer una serie de estudios y encontramos que el paciente tiene VIH o tiene un test para VIH positivo, y es así la manera como ellos lo pueden detectar. Sin embargo, hay unos casos en los pacientes con cáncer que vienen con un determinado tiempo de enfermedad y que cuando hacemos los estudios vemos que también están bastante inmunosuprimidos, no solamente por el cáncer, y descubrimos también de esa otra manera que efectivamente ellos también tienen VIH.
¿En qué consiste el tratamiento que ustedes están aplicando a este tipo de enfermos? Son enfermos, como podrán ustedes observar, bastante complejos. Tienen dos enfermedades bastante catastróficas. Lo que nosotros hacemos es, tenemos un equipo multidisciplinario, y por multidisciplinario es que tenemos hematólogos oncólogos, tenemos farmacéuticos que se encargan, especialistas en VIH, farmacéuticos especialistas en enfermedades infecciosas, farmacéuticos especialistas en oncología, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, tenemos lo que denominamos nosotros nurse practitioners, que son que nos ayudan mucho nosotros en la evaluación de los pacientes. Y tenemos todo un equipo que trabaja con ellos. ¿Por qué? Recuerden que son pacientes que, a pesar de que han pasado ya casi más o menos 40 años de los primeros casos, aún existe mucho tabú en la sociedad, aún existen muchos prejuicios en la sociedad. Y por supuesto son pacientes que lamentablemente son discriminados de alguna u otra manera. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es ofrecerle una red, una especie de protección, una especie de ayuda, para que no se sientan tan solos en este momento tan difícil para ellos. Si le agregamos el componente de cáncer, por supuesto, es por eso que necesitamos todo un equipo completo. Y no solamente se trata de darle los tratamientos, ya sea las terapéuticas nuevas o la quimioterapia, pero también tratar de ayudarlos desde el punto de vista psicológico y emocional, que es tan, pero tan importante también para ellos. Y sobre todo, tratar de entender muchas cosas por lo que ellos pasan. Y por supuesto, aparte de la información médica, de los tratamientos médicos, creo que es muy importante los aspectos sociales y psicológicos que ellos se enfrentan día a día. Los pacientes que padecen de VIH obviamente tienen un sistema inmunológico deprimido, o sea, es un sistema inmunológico que está afectado ya precisamente por el virus, que es lo que hace atacar nuestro sistema de defensa. Cuando un paciente, además del VIH, tiene cáncer, ¿cómo cambia su tratamiento, su calidad de vida? ¿Cómo vive este paciente a partir de esos dos diagnósticos? Estas son magníficas preguntas y se los agradezco infinitamente. Hay un cambio dramático. Usualmente podríamos decir que más del 95% de los pacientes con VIH viven una vida relativamente normal, pero por supuesto que tomando sus medicamentos. Pero cuando ocurre el segundo ataque, que es el ataque de cáncer, todo cambia dramáticamente. Imagínense ustedes, muchos afortunados que no tienen enfermedades, pero que súbitamente le cambia la vida a uno de un momento a otro. Entonces lo que sucede es que el sistema inmune se recupera con la terapia antirretroviral, la que se ofrece en estos días, pero el segundo golpe, que es básicamente el cáncer, cambia tanto la vida de ellos porque se encuentran frente a una agresión nueva. Muchos de estos cánceres también tienen que ver con, o son dirigidos o tienen bastante influencia por ciertos virus. Entonces lo que sucede, y una de las muchas teorías que se hilvanan en este caso, es que hay algunos agentes virales que colaboran con el VIH a pesar de que está bajo control y que originan el desarrollo de determinados tipos de caminos especiales para desarrollar cáncer, lo que denominamos los cancer pathways. Y esto origina de que muchas veces los pacientes se presenten con un estado mucho más agresivo, no respondan también al tratamiento y se presenten con enfermedades más avanzadas. Pero es un cambio dramático. Es por eso que nos hemos visto la necesidad de formar una clínica única o un servicio único para tratar de ayudar a esta población. ¿Qué porcentaje de pacientes diagnosticados con VIH pudiera terminar padeciendo cáncer? Y si hay alguna, digamos, ¿hay algo que se puede hacer para evitarlo? ¿Son tipos de cáncer que se desarrollan a partir de la condición del VIH o es simplemente una fatídica lotería genética? Hay excelentes preguntas, creo que son la combinación de ambos. Inicialmente, hace más o menos como 35 o 40 años, era el hecho de que el VIH originaba una inmunosupresión tremenda que originaba la presencia de algunos tipos de cáncer. Esto ya se superó, pero sin embargo hay algunos casos. 35 o 40 años después, hay otros tipos de cáncer en esta población que no están relacionados necesariamente a la inmunosupresión, pero que sí hay un factor que indudablemente juega un papel importante, que es el virus del VIH. Recordemos que el virus del VIH tiene sitios específicos donde se esconde, y son los sitios santuarios.
Entonces parece que en esos sitios santuarios, que son el cerebro, la región testicular, la región ovárica, los nodos linfáticos, es donde interactúan con otros virus y originan el desarrollo de algunos tipos de anormalidades o mutaciones para que se desarrolle después el cáncer. ¿Cómo se puede prevenir? Sería magnífico para nosotros poder tener algún tipo de mecanismo para poder prevenir y decirle efectivamente, mire, usted va a desarrollar cáncer de aquí más o menos a 15, 20 Haga años. esto. Exactamente. Haga esto, lo va a poder evitar. Exactamente. Pero no funciona así. Exacto. Creo que va a venir con el tiempo. Aproximadamente calculamos siempre, humildemente pienso que acá en 50 años vamos a ser capaces nosotros de poder editar muchos genes y poder tratar de, inclusive, por ejemplo, hacer que las células sean resistentes al virus de la VIH. Vamos a poder ser capaces también nosotros de modificar genes para que las personas no desarrollen cáncer o para que no desarrollen enfermedades. O si la desarrollan, la desarrollarían en una forma muy leve. Pero, ¿cómo evitarlo? Simplemente hacer, una vez que está controlado el VIH, porque eso es muy importante, porque si nosotros no controlamos el VIH, vamos a tener 2 enemigos mortales y eso va a ser muy complicado. Pero al controlar el VIH, básicamente lo que hacemos son los estudios de estadiaje o los estudios de screening, tamizaje que habitualmente nosotros hacemos a la determinada edad para ver y evitar de que exista algún tipo de problema. ¿Cuántos pacientes con VIH hacen cáncer? Es muy difícil porque depende de la población, si está tratada o no está tratada, pero en términos aproximados de manera general, más o menos 1 o 2% de ellos, pero si uno multiplica los números son bastante grandes. Claro. Y este 1 o 2% todo depende de otros factores, porque hay factores que lo asocian. Por ejemplo, si usted es un fumador empedernido, indudablemente su riesgo para más o menos un promedio de 10 tipos de cáncer va a estar incrementado, y con el VIH es mucho peor. Y de esa manera se puede determinar más o menos cuánto sería la incidencia y la prevalencia posteriormente de cáncer en pacientes con VIH.